Me complace poder participar de esta manera, a través de la tecnología digital, en la solemne entrega de los premios Lisístrate que tiene lugar en Valencia. Y quiero felicitar por ello una vez más al amigo gironés y a todos sus colaboradores por hacerlo posible. Sí, la UNESCO es precisamente, dentro del sistema de Naciones Unidas, la que tiene la gran misión de recordar a todos los ciudadanos que cada uno de ellos es igual en dignidad, que cada uno de ellos es capaz de ejercer plenamente las funciones distintivas de la especie humana, que son nuestra esperanza. Pensar, imaginar, anticiparse, innovar, crear. Cada ser humano es un creador y por eso, a pesar de que en estos momentos hay tantas sombras en los horizontes, a pesar de que tenemos hoy estos desafíos a escala global a los que tenemos que hacer frente de manera apremiante porque son procesos potencialmente irreversibles, a pesar de ello hay esperanza. Y hay esperanza porque por primera vez en la historia los seres humanos ya sabemos lo que acontece. No solo en nuestro entorno inmediato, que es como hasta hace muy poco. A mí me gusta insistir y recordar a la gente que sepan que hace tan solo 30 y 40 años el 90% de los seres humanos nacían, vivían y morían en 40 kilómetros cuadrados aproximadamente y solo sabían lo que pasaba en su entorno inmediato y no sabían nada más. Y por tanto eran seres obedientes, sumisos, callados, porque no podían expresarse. Me gusta recordar aquella terrible exclamación de Garcilaso cuando dice: yo que callar ya no podía. Sí, claro, es que ya no podía callar. Y lo mismo nos dice Quevedo, y lo mismo más recientemente nos dicen una serie de autores como José Ángel Valente: no podemos permanecer callados. Ha llegado el momento de expresarnos, ha llegado el momento de los grandes clamores populares, ha llegado el momento en que no sea necesario recurrir, como hizo Aristófanes, a la manera de proceder de Lisístrata y las recomendaciones de ella. No, hoy podemos abiertamente decir que ahora ya somos nosotros los pueblos los que vamos a tomar en nuestras manos las riendas del destino común y que no vamos a seguir tolerando que lo hagan en lugar de un sistema multilateral, de unas Naciones Unidas fuertes. Estos grupos G6, G7, G8, G20, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos aceptar que 6, 7, 8 o 20 países sustituyan al conjunto de las Naciones Unidas en las que hoy ya se cuentan 196 países? No. Tenemos, por tanto, hoy que agradecer a Lisístrata, que recordar el papel que todos debemos desempeñar, y muy especialmente hoy la mujer. Qué maravilla que al mismo tiempo que podíamos saber lo que acontece, que podíamos expresarnos, la mujer progresivamente ha ido, y en estos momentos ya está muy cerca de alcanzar la plena igualdad. Ha ido apareciendo y asumiendo funciones en el espacio público. Claro, si es lo que nos interesa, si es esto, es decir, todos los seres humanos iguales en dignidad, todos iguales en dignidad, sea cual sea su género, su sensibilidad sexual, sea cual sea su creencia, su ideología, su color de piel, su etnia, todos los seres humanos iguales en dignidad y todos capaces de crear y todos capaces de inventar el futuro. Por eso no podemos aceptar que los medios de comunicación, este inmenso poder mediático, haga que muchos de los seres humanos que nos rodean se conviertan en espectadores impasibles, en lugar de ser actores de los cambios que son exigibles y apremiantes, porque muchos de los procesos a los que hoy hacemos frente son potencialmente irreversibles. Por eso, hoy más que nunca, gracias por estos premios que nos indican hasta qué punto hoy es ya no solo
necesario, sino apremiante, el cambiar de rumbo. Que nos dicen que sí, que tenía razón Stefan Hessel cuando nos decía indignaos, pero a continuación implicaos, participad. Como cuando nos dice, y me gusta repetirlo, José Luis San Pedro, dirigiéndose a la juventud, tendréis que cambiar de rumbo y de nave. Pues bien, sí, estos premios contribuyen a crear esta conciencia de que hoy tenemos que cambiar de rumbo y de nave, y que tenemos que hacerlo además con urgencia, porque si hay algo que hoy tenemos que respetar, si hay algo que hoy tenemos que tener en cuenta, son las generaciones venideras. Como dice el entonces prematuro inicio de la Carta de las Naciones Unidas, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Entonces era prematuro porque nosotros los pueblos no existían y la prueba es que todo fueron estados, representantes de estados. Pero hoy ya no. Hoy sí que ya podemos expresarnos. Hoy sí que ya tenemos que sustraernos a este poder mediático que hace que nos distraigamos. Que seamos conscientes todos de que tenemos una función primordial en esta transición que debe ser histórica. Del si vis pacem para bellum a si vis pacem para verbum. Lo que tenemos que preparar no es otra guerra, lo que tenemos que preparar para la paz es la palabra, es entendernos, es el convencimiento, es el expresarnos libremente. Queridos amigos, querido amigo gironés, a todos vosotros, felicidades, enhorabuena, y que estos premios Lesistrata contribuyan a adelantar, a promover esta cultura de encuentro, de paz, de conciliación en todo el mundo.